detrás de mí donde venden estos limber, así que pues vamos a bajar entonces. Como mi esposa está por ahí grabando Saludos a todos, aquí estamos nuevamente. Hoy estamos en la ruta número 15 de Calley a Guayama. Vamos entonces a estar llegando a algunos sitios. Ustedes van a ver y van a presenciar lo que son algunos de los videos que estamos aquí grabando, y espero que puedan disfrutar este video hasta lo último, como siempre les he dicho, con un mensaje positivo final. Así que no crea que este video es para solamente algunas personas. Este video es para toda la familia, así que pase por aquí y sobre todo suscríbase a este canal, que vas a disfrutar todos estos videos que voy a compartir. ¡Seguimos! Y aquí estamos en la ruta número 15 de Calley a Guayama, donde puedes encontrar casas hermosas en el camino, pero también puedes encontrar casas abandonadas. Es un lugar, ¿verdad?, en cual vamos a estar visitando que te interesa, como lugares como este, casas, ¿verdad?, que son impresionantes, que puedes encontrar en el camino, al igual que la vista panorámica que te presenta esta carretera. Es un lugar donde también tiene pues muchas curvas, y hay que tener en cuenta que en el camino también hay ciclistas. En esta carretera tú puedes disfrutar, pero tienes que guiar con mucha precaución y mucho cuidado para que no puedas tener algún accidente, ya que son carreteras con muchas curvas y hacia el lado hay mucho riesgo. Así es que pendiente al video hasta el final. Y aquí tenemos una de las atracciones turísticas en la ruta 15 de Calley a Guayama. Se llama la Casa de los Camineros. Y de hecho, encontré un caballero que nos puede brindar parte de la historia de estos lugares que vamos a encontrar en esta ruta. Saludos, aquí tenemos a Ángel Ortiz, ¿verdad? Él tiene conocimiento acerca de este lugar, así es que le vamos a estar presentando lo que es este lugar. Pero aquí el caballero se llama Ángel, él le va a decir, le va a dar detalles de este lugar. Vivo aquí hace 60 años, pero la historia pues de los más viejos, yo me la he memorizado un poquito, y me dicen que desde del 1830 y algo fue que construyeron la casilla. Eso según ellos cuentan. Estas casillas a lo largo de las carreteras las construían para poner las personas que trabajaban a pico y pala, porque antes no había maquinaria, a pico y pala y cajetillas, y entonces pues por las noches los albergaban ahí. Que en esta área, aquí. Ahí le hacían comida, ahí mismo le hacían comida, y ellos salían como a las 6 de la mañana de aquí y regresaban del trabajo más o menos a las 6 de la tarde también. Y así por el estilo. Ok. Sí, que son varias entonces. Entonces esta se le dice la casilla de los caminantes. De los camineros. Camineros. Camineros eran los que trabajaban en las carreteras. En las carreteras, haciéndolas. Pues. Aquí venden limber, son bien conocidos, porque de Calley he escuchado mucho de los limber de aquí. Sí, vienen gente de todos lados a comer limber aquí. Tremendo. Pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por su aportación. Y nada, un saludo aquí al público. Estamos a la orden. Seguro. Gracias a ustedes. Gracias. Esta casa es de estilo neoclásico colonial, construida en mampostería. Utiliza los ladrillos de barro como material principal. Exhibe 3 entradas simétricas entre un eje central en la que gira la composición rectangular de la estructura. Bueno, llegando aquí en esta curva donde hemos venido a ver la casilla de los camineros, también hay una casita detrás de mí donde venden estos limber, así es que puede pasar por aquí. Son bien reconocidos. Yo he escuchado a tantas personas hablando de estos limber y nunca había probado de ellos, y llegó el momento en que ya conseguí un limber para probarlo. Así que pase por aquí, la carretera número 15 de Calley a Guayama. Así que aquí están a la orden con los limber también. Disfrútalos. Bueno, y aquí ahora tenemos el limber que compramos en esta casita. Vamos a probarlo. Bueno y cremoso. ¿Cómo te pareció? Bueno. Muy rico. Está rico. Lo recomiendo. Y es natural, ¿sabes? Me dijeron que también el coco, creo que la guanábana y algunos otros limber son hechos aquí. Así que cuando pase por aquí, a comer limber.
Cada caminero era responsable de la limpieza y el del yerbo de un sector de los caminos del rey. Por lo general, las casas de camineros guardaban entre sí una distancia aproximada de 6 kilómetros. Bueno, aquí estamos en la quinta de Don Lolo. Es un lugar, una casa, ¿verdad?, que es abandonada, una estructura grande, hermosa, con una hermosa vista. Ustedes ven detrás de mí esa hermosa vista que hay, la montaña, la costa y sobre todo porque estamos en el pueblo, si no me equivoco, de Guayama, ahora hacia Calley, ¿verdad? La ruta de Guayama hacia Calley por la número 15. Así que estamos, ¿verdad? Pues vamos a tratar de entrar a esa casa para grabar, para ver la estructura cómo está. Es un lugar donde ya otros youtubers han llegado aquí para grabarlo y entonces pues hoy me dediqué a venir hasta acá. Hemos disfrutado del Limber, de la carretera, de las cosas lindas y también de las cosas no tan lindas, pero aquí estamos, ¿verdad? En la quinta de Don Lolo. Esta antigua casa perteneció a don Eduardo Cautiño, quien fue hijo del muy querido exalcalde de Guayama, don Genaro Cautiño. Esta casa se utilizaba para diversas actividades, pero después del huracán María, con los daños sufridos, no se hizo nada por arreglarla y se ha ido decayendo. Bueno, y aquí estamos viendo la estructura desde acá, desde la carretera. Vemos, ¿verdad?, que esto es una tremenda curva aquí, así que hay que tener cuidado. La entradita está más adelante y ahí vamos a tratar o a ver si se puede entrar. Y ahí vemos la estructura allá arriba. Aquí estamos entonces en la entradita, el portoncito, y por este ladito es donde nos vamos a subir y a pasar para el otro lado. Y vemos que es una casa hecha en madera. Eso quiere decir que si es que se puede entrar, hay que tener cuidado de pisar ese suelo o el piso que es en madera y se puede dar uno un golpe, un accidente, así que con mucho cuidado. Vamos entonces primero a grabar la parte de afuera, donde vemos, mira, estas ventanitas, hay una abierta, ventanita, ¿verdad?, que pues para que entre fresquito. Esta casa de hecho está en un lugar donde si viene un huracán, de verdad que los azotes deberían de ser fuertes, porque está en una esquina de la montaña y prácticamente en una curva, y ustedes ven alrededor las montañas, que puede ser que a lo mejor esa montaña ayuden para que el embate de un huracán no sea tan fuerte. Pero vemos, ¿verdad?, qué hermosa vista tiene este lugar. Tremendo. Y aquí estamos como si fuera en un tercer nivel, ya que vemos ese nivel de ahí arriba. Ahí entonces hay un segundo nivel y si no me equivoco parece como si allá hubiese algo más, como si fuera un tercer nivel. No sé si será de 3 pisos, pero eso lo vamos a investigar. Y allá vemos a lo lejos lo que es el mar. La hermosa vista también, entiendo que del pueblo de Guayama. Entiendo que Guayama es esta área, este territorio. Puede ser que allá más a la izquierda sea entonces entre Arroyo, Patilla. Y acá entonces al otro lado sería Salinas y sigue por ahí. Estamos en Puerto Rico. Espero que pueda aprovechar este hermoso video que estamos aquí disfrutando. Aunque es una casa abandonada, pero tiene su historia.
Bueno, y aquí estamos, que se supone, ¿verdad?, que es el balcón de la casa, donde entonces entiendo, ¿verdad?, que donde están esos bloquecitos de cemento, parece que era parte del balcón y ciertamente pues, de una manera u otra ya no está. Puede ser que por el deterioro. Ok, estoy entendiendo que entonces eso es cemento, pero lo que subía era madera, porque aquí hay una de las columnas que ustedes ven en madera y está ahí tirada. Parece que entonces este balconcito era completamente también en madera. Aquí vemos, ¿verdad?, que donde estamos parados, entiendo que es cemento, pero miren la estructura delicada de esta casa. Ustedes ven, de hecho, miren el suelo como está. Es difícil pasar por aquí. Es difícil pasar por aquí, ya que uno se puede, ¿verdad?, pues dar un golpecito. Miren allá están lo que son los cuartos, ¿verdad? Y trataremos de grabar lo más dentro que podamos, pero ustedes ven, ¿verdad?, que el suelo y la estructura está ya tan deteriorada que no solamente el suelo, sino también el techo. Así es que para mejor evitarnos un accidente, hay que cogerlo con mucha precaución. Y aquí estamos en la casa de la quinta de Don Lolo. Vemos, ¿verdad?, esta ventana. Una ventana que ya no se ven. De hecho no cierra. Ok, está encajada. Estas se cerraban así, de esta manera. Aquí, ¿verdad?, trancaban estas puertas. Y estas ventanas pues son corredizas hacia arriba, hacia abajo, está rota. Así que vemos, ¿verdad?, esta puerta antigua por lo demás. Y el resto de las ventanas pues son así, no como las que estamos usando hoy en día en nuestras casas. De hecho, esta estructura tiene un estilo como de esas casas de Estados Unidos, que las ventanas son así también, que suben y bajan. Y ven, ya estas puertas así, puerta-ventana, ya no se ven casi en las casas de madera. Ya lo que tienen son de las ventanas más adelantadas, más modernas. Y aquí estamos. Aquí tenemos otra parte. Puedo yo entender que esta era como la salita donde se reunía la familia y también las visitas que llegaban. Y vemos aquí al final esas entradas. Puede ser que en algún momento en alguna de ellas era la cocina y también tenía su bañito, que puede ser por esa otra puerta. Pero mira qué interesante el detalle de esta casa. Miren, en esa entrada a su lado derecho y a su lado izquierdo tiene como un espacio ahí. No sé qué era lo que iban a poner ahí o qué tenían ahí, pero ¿verdad?, se ve interesante. Y al igual que el estilo en la madera ¿verdad?, y lo que tiene pegado también. Así que nada, aquí estamos viendo, ahí vemos la otra salida. Aquí vemos esta enorme casa por dentro. Se dice que después del huracán María hizo unos daños en esta estructura, en la cual no procedieron a arreglarla y la dejaron así abandonada. Por eso es que hoy en día está así, está abandonada. Triste verla así. Pues en esta casa de la quinta de Don Lolo, vemos que detrás de mí, si ustedes ven por aquí donde está el dedito, ahí hay unas antenas de comunicaciones, en la cual esas antenas la ponen, ¿verdad?, para brindar comunicación. Y hoy en día pues está el problema de la 5G. O sea que aunque es más potente la señal, pero entiendo y he escuchado, ¿verdad?, que esto puede crear enfermedades como el cáncer a las personas que viven cerca. O sea que ahora esa antena que está ahí puede hacer daño a los hogares que están cerca de este lugar. Lo digo, ¿verdad?, porque son cosas que uno ha escuchado, pero si usted sabe que es cierto
o usted ha escuchado algo más sobre este detalle que estoy hablando, deja su comentario, comente aquí abajito para que los demás nos podamos enterar. Y quién sabe, estos lugares así, no sé, pudiera haber sido hasta un lugar turístico. Y aunque es turístico, porque esto atrae al turismo, atrae a la gente, atrae a los youtubers como yo, pero está abandonado y deteriorado y difícilmente uno se puede meter adentro a investigar porque el piso está ya bastante deteriorado y roto, que no vaya a ser que uno dar una mala pisada y uno pueda caer al otro piso de abajo. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Nosotros los youtubers nos arriesgamos, pero no es para tanto tampoco. No podemos jugar con la vida tampoco. Así que vamos a seguir por ahí. Y aquí estamos entrando por otra área de la casa, que aquí entonces donde estoy pisando el cemento, ahí vemos lo que es uno de los cuartos. Vemos, ¿verdad? Pues lo mismo. Es más, yo creo que la lámpara es lo más moderno que hay. Pero si ustedes ven, aquí hay que tener mucho cuidado, no solamente con el suelo, las cosas podridas. Esta casa ha estado mucho tiempo cogiendo agua, sol y sereno. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que es la otra entrada. Al otro lado era donde estábamos ahorita. Y arriba el techo, ¿verdad?, deteriorado. Pero aquí entonces sí encontramos, estamos pasando por encima de unos cristales. Y aquí entonces encontramos lo que es la cocina como tal. La cocina, ¿verdad? Pues si tú te vienes por aquí, de hecho ahí dejaron la mitad de un cuerpo. Así que hay que llamar al CIC o al FBI. Y porque dejaron la mitad de un cuerpo aquí. Bueno, pues entonces esta sería el área de la cocina con sus gabinetes y todo. Sus ventanitas, como le había dicho desde un principio. Mira, ese screen hasta ahora es lo mejor que he podido ver, porque está completo y no está roto. Tiene su lagartijito y todo. Y vemos aquí lo que sigue siendo la estructura. Vamos a llegar hasta aquí, ya de ahí para allá no voy a cruzar, ya que ahí entonces vemos el suelo bien deteriorado y vemos lo que es la otra parte de la cocina. Parece que es como una cocina doble, no sé, porque aquí estoy viendo gabinetes también y acá también. Así es que de verdad, aunque la casa es grande, pero pues nada, aquí estamos. Así es que nos despedimos, que descanse y duermas bien. Pues ahora vamos entonces a la parte baja de esta casa. Vamos bajando estas escaleritas. Y ahí tenemos, parece que unos guaraguaos, unos come pollo por ahí. Y vemos ahora, de hecho, vemos aquí que hay otra parte acá donde no sabía que estaba ahí. De hecho, no sé si los demás youtubers habrán presentado esta área y no sé si se pueda llegar por esta vegetación. Vamos a ver si entonces cruzamos por aquí arribita, ya que estamos en un camino en cemento. Como es en cemento, pues así, ahí sí me atrevo un poquito más. No nos caigamos y llegamos. Oye, qué interesante. Espérate, que aquí están las telarañas. Vamos a limpiar un poquito esto. ¿Y qué sería esto? Piso también en cemento. Puede ser que a lo mejor tenía que ser otro cuarto. Y esas son las ventanas más modernas que les estaba hablando ahorita. Pero ahora son más modernas todavía. Aquí no sé, ¿verdad?, cómo estará el suelo. No sé qué, ¿verdad?, que yo dé un mal paso. Ah, ok, ahí hay un bañito. Ven, esa área hay su baño, su espejo. Eso quiere decir que aquí puede ser que era un cuarto aparte. Por ahí hay unas escaleritas que siguen bajando, pero no hay manera de uno llegar. Puede ser que haya un sótano porque por ahí se ve algo. Ustedes ven, se está viendo algo allá abajo, pero es difícil llegar porque miren, no hay manera. Vamos entonces a virar.
con mucho cuidado. Bueno, como mi esposa está por ahí grabando, para no interrumpirla, pues yo voy a verificar a ver qué hay aquí abajo. Bueno, por lo menos aquí pudimos bajar sin ningún problema. Ahí está el otro caminito hacia el otro lado. Vamos a ver si no nos encontramos aquí con una culebra o con algo peor. Ok, aquí llegamos entonces a un área donde entiendo que era la lavandería o el lugar donde se lavaba ropa. Ahí está el equipo, ¿verdad?, de los breakers, una bacineta, ¿verdad?, donde se echaba el agua. Por ahí entonces seguimos. Acuérdense que ahora estamos en la parte baja. Dije que esta casa era 3 niveles. Ahora estamos en la parte baja de la casa. Estoy pasando por aquí con mucho cuidado. Y aquí tenemos entonces lo que es la entrada. Bueno, veo que no es una entrada de carro. Es como un pasillito que hay por aquí con sus ventanas. Ok, tremendo, ¿verdad? Aquí vemos entonces. Wow, esto aquí sí que está que no se puede pasar. Eso está lleno de escombros. No se puede apreciar bien por la oscuridad, pero por ahí no se puede pasar. De hecho, esta casa le queda poco a esta estructura. Esto puede ser que pronto se caiga completa. Miren cómo está eso desde acá abajo. Estoy ahora mismo en un lugar peligroso, así es que voy a seguir, voy a virar hacia atrás y tratándolo de hacer con mucha cautela. Y entonces aquí estamos en el medio, segundo nivel. Como les dije, la estructura está bien delicada. Esto es otro bañito. Vamos a ver qué vemos aquí. Lamento, ¿verdad?, no se puede ver muy bien, pero sabemos que es el área de la ducha. Arriba en el techo su lamparita. Y ahí el lavamanos y el inodoro. Un baño completo. Ahora, y aquí vemos las áreas donde no se puede pasar. Así es que caminamos por ahí con mucha precaución. Y vemos, ¿verdad?, que ya no hay más nada que buscar. Ok, por ahí viene mi esposa. Eso quiere decir que ya caminó por esta área. Bueno, estamos pasando. Mira la lamparita, por lo menos le queda una bombillita. Pero miren, aquí difícilmente se puede meter. El que se meta por ahí mismo se va. Entiendo que entonces este pasillo es en cemento. Vemos aquí oscuridad, no se va a ver nada. Vamos a seguir. Bueno, sí, por lo menos el pasillo es en cemento. Vemos lo mismo. Destrucción total. Cruzamos por aquí, por encima de las puertas estas. Y me asustó eso. Pero no se puede pasar a esas áreas. Simplemente llegar de cemento en cemento. Y llegamos entonces a otro balconcito donde estamos al otro lado de la casa, que ahorita estuvimos grabando. Y aquí entonces estamos en el pasillo de arriba, en el medio. Ustedes ven. Giramos entonces hacia atrás donde está el cemento. O sea que esta fue una casa de 3 niveles. Y ahí vemos, estamos en el medio. Arriba, ahí vemos como para una fogatita, el ladrillo. Se baja hasta abajo. O, ¿verdad?, no hay manera de subir por acá, pero se vira para atrás. Así es que nada, espero que esté disfrutando este video. Ya estamos casi terminando. Y aquí entonces estoy grabando una puerta que abrí, ¿verdad? Un bañito. Miren, familia, este baño estaba mejor. Así que nada, ahí nos vamos.
Y entonces saliendo del segundo nivel, pues subimos las escaleras por las cuales bajamos ahorita. Pero miren qué interesante lo que me acabo de encontrar. ¿Cómo usted le dice a esto? Déjalo en los comentarios para que otros aprendan. Miren qué interesante, ¿eh? Así que por ahí vamos a subir. Yo llegaré primero que ese gusanito, que por ahí le dicen, le pueden decir gongolí, 1000 pies, 100 pies. Bueno, no, 1000 pies creo que le dicen. Pero nada, si usted sabe el nombre, déjelo en los comentarios. Pues así es, familia. Estamos ya terminando este video. Ya hemos llegado hasta el final. Espero que puedas compartir este video con otras personas para que también lo puedan disfrutar. Acuérdense que nosotros, o por lo menos yo en lo personal, yo creo contenido responsable y respetuoso. Hay personas que siempre se dedican a decir cosas, pero yo no les hago caso. ¿Por qué razón? Porque yo sé que lo que estoy haciendo es para ayudarlos a ustedes que no puedan llegar a estos lugares y puedan disfrutar de estos videos. Espero, ¿verdad? Que nada, no termine este video sin tú suscribirte. Si no te has suscrito a este canal, apóyame en las redes sociales también. Estoy en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Pero sin embargo, aquí estamos para eso, para compartir con ustedes todo este beneficio de las aventuras que nos podemos dar tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Así es que saludos a todos y ahora acuérdense de escuchar ese mensaje que siempre dejo al final de cada video. Bendiciones. Salmo 43, de 3 al 5 dice: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Cuando hablamos de la luz y de la verdad, se anhela recibir la guía que hay en la palabra de Dios, que es la luz y la verdad. La verdadera morada de Dios está en el cielo, pero también mora en el monte santo de su templo, porque desea estar junto a su pueblo. Dios de mi alegría y de mi gozo, el culto de adoración debería ser una experiencia gozosa y una expresión de gratitud por la bondad y la fidelidad de Dios. Espera hasta el próximo video y que Dios te bendiga.